Oiga, el presidente Trump realizó hoy un histórico anuncio, reconociendo a la ciudad de Jerusalén como la capital de Israel. Pero este anuncio ha provocado reacciones de todo tipo alrededor de todo el mundo. Y mucho se teme que provoque consecuencias adversas en las relaciones entre palestinos e israelíes. Esta es nuestra noticia de primera plana. Desde la creación del Estado israelí en los años 40, la ciudad de Jerusalén ha sido la manzana de la discordia. Y es que esa pequeña ciudad es considerada tierra santa, tanto por judíos, cristianos y musulmanes. Y desde tiempos bíblicos era reconocida como la capital de Israel. Jerusalén es una ciudad única, sagrada para judíos, cristianos y musulmanes, quienes veneran los lugares sagrados de sus respectivas religiones, y tiene una vocación especial por la paz. Pero desde hace años, Jerusalén es reclamada como suya tanto por judíos como por palestinos. Con su anuncio, Trump da reversa a cerca de 70 años de una política norteamericana que dejaba en el limbo el reconocimiento de la capital de Israel. Cuando llegué a la oficina oval, les prometí mirar al mundo y sus retos con ojos bien abiertos y pensamiento fresco. Trump también ordenó a su Departamento de Estado a iniciar el proceso de mudanza de la embajada norteamericana desde Tel Aviv a Jerusalén. Hoy finalmente reconocemos lo obvio, que Jerusalén es la capital de Israel. No es nada menos que el reconocimiento de una realidad. Pero el anuncio presidencial, que cumple con una promesa de campaña de Trump, tendrá consecuencias muy serias. A juicio de muchos, y desde ya se especula que será la llama que encienda el fuego de la violencia en la región. El anuncio es del agrado de cristianos evangélicos y de los de línea dura que apoyan a Israel, pero es rechazado o mirado con recelo por muchos líderes mundiales. El Papa de la Iglesia Católica reaccionó al asunto. No me puedo quedar callado sin expresar mi más profunda preocupación por la situación. Apelo con todo mi corazón a que todos se comprometan a respetar el status quo de la ciudad, cumpliendo con las más relevantes resoluciones de Naciones Unidas. Ya muchos grupos radicales están haciendo llamados a protestas y a 3 días para demostrar su coraje con el anuncio. Se sabe que al menos 4 líderes del Medio Oriente le advirtieron al presidente Trump sobre las consecuencias de su anuncio. El líder palestino Mahmoud Abbas dijo que la acción de Trump tendrá consecuencias detrimentales en el proceso de paz que por años se ha estado negociando en la zona. Y de hecho, el presidente Trump tiene a su yerno, quien también es asesor principal de la Casa Blanca, Jared Kushner, trabajando con este proceso de paz en Medio Oriente. Oiga, pero este anuncio del presidente pudiera hacerle más difícil la encomienda a su yerno. Y precisamente para analizar las consecuencias a nivel mundial que va a tener este anuncio que hizo hoy el presidente Trump sobre Jerusalén, nos acompaña el licenciado José Enrico Valenzuela. Él es experto en temas internacionales. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches al público televidente. Obviamente, cuando hablamos de este tema, licenciado, estamos hablando de un tema milenario. Esto es tan viejo como la existencia misma del cristianismo, por ejemplo, en el caso que nosotros conocemos. Sabemos que esto es histórico, que esto va a traer unas consecuencias tal vez de proporciones históricas. Correcto, y no es casualidad que estamos en la época navideña. La época navideña, según Occidente, significa la tradición judeocristiana. Entiéndase, lo que tenemos en el sistema nosotros neoliberal capitalista democrático, por decirlo así, y este anuncio precisamente lo que hace es tratar de legitimar esa posición de Israel que siempre ha creado una controversia, porque Jerusalén, específicamente, como muy bien señala la nota, es una tierra sagrada, reconocida tanto por los judíos como por los cristianos, que casualmente están siempre del mismo lado, en Occidente, y entonces los musulmanes. Al estar el este de Jerusalén siendo exigida como parte de la tierra que le corresponde a Palestina, el hecho de Estados Unidos reconocer esta como una capital
los elimina totalmente de cualquier aspiración de poder llegar a un punto medio y poder dividir en cierta medida el territorio de una forma que sea reconocida para ambas partes. Pero entonces la pregunta que se cae de la mata, ¿dónde quedan las negociaciones que se habían estado realizando entre la Organización para la Liberación de Palestina, otros grupos que tienen importancia en la región? El propio Mahmoud Abbas está diciendo, mira, esto nos va a traer más problemas de lo que está resolviendo. Quiere decir que todos esos puntos que se habían acordado, tal vez de forma preliminar, ahora quedan en la nada. Es dar para atrás. Quedaron como haber hecho, lamentablemente, una raya en el agua. Usted hace una raya en el agua y es como si no hubiese ocurrido nada. Y es lamentable. Esta situación, como usted menciona, es milenaria. Aquí los grupos palestinos lo que exigen es un reconocimiento de su espacio. Aquí la diferencia entre las religiones ha llegado a tal punto que lo que precisamente hace este tipo de acción es exacerbar no tan solo el lado de Israel, sino el lado de Palestina, con los grupos extremistas que no son los que realmente representan esas religiones, y entonces se va a utilizar como algún tipo de justificación por los grupos terroristas como ISIS para poder entonces infiltrarse en Estados Unidos y crear más discordia y más ataques terroristas, lo cual lamentablemente, y no quiero, ¿verdad?, ser alarmista, pero eso es lo que lamentablemente vamos a vivir. Obviamente esto le sirve de gasolina al fuego de ISIS para seguir promoviéndose y para seguir ganando adeptos y para provocar nuevos problemas y, como usted bien dice, nuevos actos de terrorismo en una ciudad donde acuden miles y miles, millones de personas inclusive, para celebrar a su manera, de acuerdo a su tradición religiosa, esta época, como usted bien señaló. Correcto, y la época que ven, que eventualmente va a entrar, ¿verdad?, el mundo occidental, lo que es el Ramadán, y la Cuaresma, que es la tradición cristiana, judío-cristiana, y la tradición de ahora, que es la Navidad, que también se reconoce como, ¿verdad?, como de otra forma por los judíos. Y también hay que entender, Israel fue delineado, demarcado y ocupado luego de la Segunda Guerra Mundial. Seguro. O sea, esto aquí es como si usted le dice, mire, usted ganó esta guerra, usted decide dónde usted quiere vivir y entonces usted decide estar en este lugar porque obviamente hay una tradición ya que usted entiende que ese es su lugar donde usted pertenece y usted llega allí y desplaza a las otras personas que estaban alrededor. Y entonces eso, irrespectivamente si usted está de acuerdo o no, porque aquí no es cuestión de adjudicar bando, es decir, mire, usted en cierta medida ocupó un lugar, el otro grupo que estaba allí desea que sea reconocido como vecino suyo y pues obviamente han creado esta división, esta discordia y una guerra que ni tan siquiera se puede reconocer como una guerra entre dos naciones, porque Palestina tampoco ha sido reconocido como nación. Y al día de hoy, y de hace 60 o 40 años atrás, hasta el día de hoy, Israel es el país más nuclearizado en todo el planeta, incluyendo más misiles nucleares que el propio Estados Unidos. Oiga, y tenemos que recordar la guerra, la llamada Guerra de los 4 días, que ayudó precisamente en parte de ese proceso en la que Israel atacó a los palestinos y mató miles de personas. En el 67 precisamente, ahí fue que entonces Israel, con todo su poder militar, luego de haber salido de una Segunda Guerra Mundial, con todo el apoyo de lo que es Occidente y Estados Unidos, pues logró desplazar a Palestina y se ocupó de lo que era el Jerusalén del Este. Seguro que sí. Licenciado, un millón de gracias por estar con nosotros. Ha sido muy amable. Es algo que realmente, como decía en principio, viene de hace muchos años. Originalmente los cristianos ocupaban Israel, luego los musulmanes, mediante guerra, ocupan Israel. Por eso es que sacan el llamado templo del profeta. Correcto, sí. Y de ahí es que construyen su gran mezquita, donde estaba originalmente esa iglesia de la comunidad cristiana. Así es que es un problema bastante serio. Esperemos que se mantenga la paz y la cordura, y más aún en esta época. Seguro que sí. Un millón de gracias. Gracias.